Se abre la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. La señora secretaria general leerá el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid por el que se otorga el título de doctores honoris causa a don Hans Prets y a doña Carmen Sarmiento. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2024, acordó conceder el grado de doctor honoris causa a don Hans Prets a propuesta del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible por sus relevantes méritos académicos. Asimismo, en dicha sesión, el Consejo de Gobierno acordó conceder el grado de doctora honoris causa a doña Carmen Sarmiento García, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, en atención a su destacada trayectoria profesional. Y para que así conste, y a los efectos oportunos, extiendo la presente acta firmada por la Secretaria General y con el visto bueno del señor Rector Magnífico y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 26 de abril de 2024. La señora directora del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible y el señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras irán a recoger y acompañar a este claustro a don Hans Prets y a doña Carmen Sarmiento. Hágase por el padrino, doctor Felipe Bravo Oviedo, la laudatio del candidato a doctor Hans Prets. Rector magnífico de la Universidad de Valladolid, profesor Lago Cabrerizo. Claustro de profesores, excelentísimas autoridades, presidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, señora Carmen Sarmiento, profesor Hans Prets, señoras y señores. Al investir hoy con el grado de doctor honoris causa al catedrático don Hans Prets de la Universidad Técnica de Múnich, la Universidad de Valladolid incorpora a su claustro de doctores a uno de los más importantes investigadores en ciencia forestal del siglo XXI. Hoy, en esta ceremonia, me corresponde el honor y el privilegio de glosar la laudatio del profesor Prets, lo que quiero compartir con el plantel del IUFOR, el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible, representado aquí por su directora, la profesora Belén Turrión. El Consejo del IUFOR aprobó en fecha 4 de julio de 2023 mi propuesta de otorgar este reconocimiento al profesor Prets. Posteriormente, la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, en su sesión
de 23 de noviembre de 2023, avaló esta propuesta por unanimidad, tras lo cual, y siguiendo todas las fases requeridas por el reglamento del doctorado honoris causa de la Universidad de Valladolid de 2007, la propuesta fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Me siento, pues, el portavoz del IUFOR, pero también representante de la extensa comunidad científica forestal, tanto española como internacional, que hoy nos acompaña. Al recibir entre sus doctores al profesor Prets, la Universidad de Valladolid reconoce sus elevados méritos científicos y le honra con esta distinción que nos hace partícipes de lo más elevado de la ciencia forestal. Al mismo tiempo, al aceptar este honor, el profesor Prets adquiere un compromiso con los valores que encarna nuestra universidad, meridianamente descritos en nuestro lema Sapientia Edificavit Sibi Domum, y acompaña a un plantel de personalidades que ostentan esta distinción. El profesor Prets nació en Düsseldorf, Alemania, en 1957. Estudió Ciencias Forestales y Bioestadística en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo. Se doctoró en Ciencias Forestales en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en 1985, tras lo cual trabajó como ayudante de investigación. En 1992, Hans Prets completó su cualificación académica con su habilitación con Venia Legendi en los campos crecimiento y producción forestal, biometría y modelización forestal. De 1992 a 1994 fue jefe de crecimiento forestal en el Centro de Investigación Forestal del Noroeste de Alemania, en Göttingen. Desde 1994, el profesor Prets ha sido catedrático de Ciencia de la Producción Forestal, inicialmente en la Ludwig Maximilian University y desde 1999 en la Universidad Técnica de Múnich. Desde 1994 también ha sido director de la Red de Parcelas Permanentes y Experimentos de Investigación Forestal del Estado de Baviera, en Alemania, y responsable de la empresa de bosques del municipio de Traunstedt. En el año 2001 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida de Praga por su contribución al desarrollo de su comunidad científica. Entre 2021 y 2023, el profesor Prets ha sido profesor visitante de la Universidad de Valladolid y desde 2023 es catedrático emérito en la Universidad Técnica de Múnich y miembro de su Facultad de Excelencia Senior, desde donde actúa como consultor de la universidad en áreas de organización, coordinación y representación de la ciencia, como mentor de jóvenes investigadores e inicia sus propios proyectos, eventos científicos y publicaciones. El profesor Hans Prets ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera científica, incluyendo, entre otros, los relacionados con la enseñanza innovadora, Ernst Otto Fischer Award de 2021 de su universidad, con los resultados y la trayectoria científica, con el Premio de Investigación de Biometría en 1991 por el capítulo alemán de la Sociedad Internacional de Biometría y Premio de Silvicultura en 2015 del Real Instituto Forestal de Edimburgo, en el Reino Unido. También relacionados con la transferencia del sector forestal, como el Premio del Estado de Baviera de 2009 a la mejor práctica de gestión forestal sostenible. Su principal interés académico se ha centrado en el análisis y el diseño de ecosistemas a partir del conocimiento de los patrones y procesos de los ecosistemas forestales, con el fin de mejorar la calidad de la vida de los seres humanos. La combinación de recursos de su cátedra en la Universidad Técnica de Múnich, el acceso a datos de la Red Experimental de Baviera, la más antigua del mundo, junto con su expansión y modernización, así como la gestión a escala real en Traunstedt, ha permitido al profesor Prets vincular ciencia y práctica mediante una exitosa combinación de publicaciones científicas de alto nivel. Desde el año 2019 ha sido distinguido repetidamente como uno de los investigadores más citados a nivel mundial, docentes y también de apoyo a la toma de decisiones y definición de políticas forestales. Es de destacar su proyección académica en el ámbito internacional, ya que ha impartido cursos y seminarios y ha realizado proyectos de investigación en 4 continentes. Especialmente relevante han sido sus trabajos en el este de Europa, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria, Norteamérica, en Canadá, en la Columbia Británica, Alberta y Quebec, pero también en los Estados Unidos, en los estados de Arizona, Pensilvania y Connecticut. En Asia ha trabajado en China y Vietnam, en África del Sur y finalmente en España,
donde ha colaborado finalmente con grupos del CSIC, tanto del ICIFOR, INIA como del Museo de Ciencias Naturales, grupos con los que hoy colaboramos a través de la Unidad Asociada en Gestión Forestal Sostenible. Y finalmente con la Universidad de Valladolid. La inspiración, el impulso y la coordinación del profesor Prets dio lugar a la primera red observacional de bosques mixtos en Europa, colaborando con una amplia red de investigadores de prácticamente todos los países europeos. Gracias a sus contribuciones académicas, el profesor Hans Prets ha ampliado de manera fundamental el conocimiento sobre el crecimiento forestal a nivel internacional, que ha sido de gran utilidad tanto para la comunidad científica como para la práctica forestal. Entre sus actividades cabe destacar el diagnóstico, cuantificación y evaluación de daños en bosques, en árboles y bosques, por ejemplo, con respecto a la lluvia ácida, el ozono, la disminución de las aguas subterráneas, la deposición de nitrógeno, daños bióticos y cambio climático. Los efectos del espaciamiento, la densidad y las claras en la alometría de los árboles y el crecimiento de los bosques. El desarrollo de simuladores de crecimiento de masas forestales, especialmente en bosques mixtos. El análisis de los efectos de la mezcla de especies arbóreas sobre la competencia y facilitación en bosques mixtos, condiciones de la estación y tratamientos silvícolas. Y, finalmente, la estructura y crecimiento y la provisión de servicios ecosistémicos del arbolado urbano. Todo este conocimiento generado le ha permitido al profesor Prets, junto con su extensa comunidad de colaboradores científicos y gestores de todo el mundo, la formulación cuantitativa de prescripciones silvícolas y la definición de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático mediante la gestión forestal. Es el momento de terminar mi intervención, no sin antes agradecer al profesor Prets, en nombre del IUFOR, haber aceptado formar parte del claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, y a vosotros, compañeros, por haber apoyado en su periplo esta propuesta que hoy llega a buen puerto. Así pues, considerándolo y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración e encarecidamente ruego que se proceda a la investidura del señor don Hans Prets con el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del señor don Hans Prets. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta del Instituto de Gestión Forestal Sostenible y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir, con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema de privilegio de firmar
y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, Hans Brecht, juro procurar y defender el honor, la referencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad, con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros presentes, ausentes y futuros, en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar, y aún elevado a cualquier dignidad, por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos a cada uno de estos extremos y, en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Hans Brecht, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. En señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, recibid mi abrazo en nombre del claustro universitario. El doctor Hans Brecht tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Estimado rector magnífico, estimados miembros del Consejo Rector de la Universidad de Valladolid, estimado laboratorio, señoras y señores. Como todos ustedes bien saben, la ciencia es trabajo, trabajo y más trabajo. Y de pronto uno recibe una condecoración. Es un gran honor para mí y una gran motivación estar aquí hoy. Me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Desde hace 3 años, durante unas semanas en primavera y en otoño, trabajo con el grupo del catedrático Felipe Bravo en el campus de Palencia. En la Universidad Técnica de Múnich trabajo como en un grande y pesado petrolero.
Sin embargo, cuando venga aquí me siento como en una lancha rápida y ligera. Aquí siempre encuentro una atmósfera innovadora y inspiradora. Doy las gracias a las hermanas Andrés y Felipe Bravo Oviedo y a Miren del Río. Ellos iniciaron esta cooperación a través de su red internacional. Doy las gracias también a mi esposa Martina Mering, pero con su comprensión, quien a veces también me acompaña y está hoy aquí conmigo. Estar tan a gusto aquí no es solo por la pasión académica y la cooperación, es también debido a la personalidad de las gentes, los austores paisajes, la ancestral historia. Y ahora, mitad dio amor por España y por Castilla recibe además este especial reconocimiento. Los alemanes tienen fama de que les encantan los premios, las medallas y las condecoraciones. En Alemania existen más de 3.500 condecoraciones. Pues, como buen alemán, me alegra enormemente la gran distinción que hoy recibo de esta universidad. Me alegro de forma personal, pero también por mi campo, las ciencias forestales. Las ciencias forestales, el sector primario. Las botas de goma son habitualmente los underdogs en el mundo científico moderno, igual que las ciencias agrarias. Y aquí y hoy, donde se condecora a la política, la económica, la literatura, la historia, como científico forestal me siento profundamente honrado y agradecido. Discúlpenme, por favor, mi reducido español es suficiente para sobrevivir en el campo, en el bosque o el día a día en el campus de la universidad. No lo es tanto para una presentación científica, por ella continúo en inglés. The title of my talk in English now is Integrate Ecosystem Management Through the Diversification of Structure in Tree Species. By diversity, I mean the mixture of tree species and the mosaic in the landscape, and the genetic diversification. And I try to show that in the monoculture we often have in our forests, that diversification can have a stabilizing effect and adds a lot of ecosystem functions and services in addition to the simple productivity ideas. And this idea of diversification and of integration of ecosystem services and functions into the normal forest management, that is also an idea in many institutions, in universities, in enterprises, that they diversify, and by diversification they try to stabilize and get a higher sustainability and efficiency. And the question in forests, of course, is how can we do that in order to achieve a higher variety and maybe more holistic set of ecosystem services and functions. Unfortunately, in forestry started by a strong segregation. So, urban sites, agricultural sites, forest sites. And within the forest sites, often the focus was only on productivity of wood. And therefore, the foresters in the past often cutted the forest into pieces and created monospecific stands. So monospecific stands of one species, very boring, but very easy to manage. But now, presently, we suddenly want a whole range of ecosystem functions and services from a forest. Aesthetics, human health, biodiversity, carbon storage. So suddenly we want a whole bunch of ecosystem services and functions, and the typical monocultures can hardly fulfill this broad range of ecosystem functions and services.
In the past, the foresters created a lot of monocultures, and also the wind and the bark beetle and the fire and the drought presently often damages these monocultures much stronger as mixed stands, for example, or as a mosaic of different stand types. And so the forest scientists and the foresters have become a little bit under suspicions by the general people, by the public, as they created the monocultures, and now we see this disaster, and now we think it should we put simply 20% or 30% of the forest aside without any management as museum, or could we somehow manage to integrate more ideas into the existing forest in order to create more diversity and more stability? And fortunately, in the past, there were always some pioneers in forest science who already created 20, 30 years ago mixed species stands or mosaics of monospecific stands, but a pattern of monospecific stands with different species or framed or striped parts in the forest, so some mosaics. And from these mosaics, we know, analyzing these pioneer examples, we see, what do we see? We see that diversification can create, for example, much more biodiversity of plants and animals. It can create a higher survival probability. For example, in Central Europe against under snow damage or bark beetle, or here in your country, fire. We also see that if there comes a drought, a strong drought year, dry year, then often in mixed species stands, when you have one species in one layer and the other species in the other layer, it is a possibility that the drought effect on the growth is lower than in the monospecific stands, as the trees have different niches. So that means the diversification in forest stands, in forest areas, can have many beneficial effects. So I come to the first summary of my talk. There will be two more summaries. The extended demands for ecosystem services and functions are not achievable by artificial monocultures. Diversification of structure and species can enrich ecosystem functions and services. Diversification supports integrative forest ecosystem management. If we want now to push this idea of diversification, we need tools, we need data, and models, examples, martelloscopes. But I will just stress three things. And one thing is that presently we live from what our founding fathers measured and gathered as experimental plots in the past, and that were mainly monospecific stands. And now we need to move to experiments in mixed species stands, in more diverse stands. And that is very important to convince the universities that they cannot always live from the infrastructure from 50 years ago, but we also have to invest in new experiments in order to provide the information in 10, 20, 30 years, which we now use from our founding fathers. And presently the universities are some universities are in a status where the publish and perish, and the money is not so easily put into infrastructure, so that we need data. We need models, for example, in the group of Felipe Bravo, there are excellent models, simulation models, where you can mix tree species in different groups, in different layers, or at different landscape levels, and they produce information about how is the mixing affecting the stability, the growth, the carbon storage, and all these things we want to know presently. But the problem is that we need data for parameterization of these models. So we need models. The third thing what we need, and that is also very important, we need model examples where the students can go, where visitors can go, where we can show them. That is a past.
the monospecific, in many cases, a monospecific approach, and this is where we are heading for. So we need a set of model forests or even a combination of model stands and model forests to show where we want to go to. So second summary of my talk, mixing experiments are needed to get data. Presently, we more or less live from inventory data, but that is always only statistical relationship and not mechanistic understanding if we use inventory data. We need not the simulation models as program code, but we need models which are parameterized, for example, for Pinus halepensis and Pinus sylvestris, how they compete with each other, how the one expands and the other gets slimmer, and how that is reflected by the growth per hectare and by the structure and by the carbon sequestration. And update of silvicultural prescriptions and training and teaching plots. Fortunately, and we discover that now when working together with agriculturists. Fortunately, the foresters are in the situation that they can walk in their forest stands. For example, when we enter a forest stand and we want to measure, we can really enter this system, we can measure, we can take the laser scanner into this system without causing artifacts. For example, the agriculturists have the problem that it is something like in grassland, 20, 40 centimeters, and if they enter, they cause artifacts. We would have downsized by 100%, by 100-fold, like Alice in Wonderland, to get so little to be able to go into this agricultural land and to measure without artifacts. And it is interesting that now the cooperation or the ongoing cooperation between forest science and agricultural science finds out that many things have been developed in parallel. But the advantage of the forest scientists, of course, the agricultural science also has many advantages, quicker, faster. The experiments can be finished much within a year or so. But the advantage of the forest science is that we can measure individually without destroying. And when we see now the time series we have from such measurements, and they reach down 150 years. So we have stands where we are measuring since 150 years, every tree, ground size, height, whether it died or not. And if we use this data, we see, for example, if you don't do anything, you don't thin, then there are Darwinistic forces working, and there is a high productivity per tree, but not per stand. If we thin a little bit, then we see that we homogenize, and the productivity is also not optimal. But if we differentiate and create structure, some small, some tall trees, then we have an optimum of productivity, and that means diversification of structure can cause a productivity increase. And it's the same with the mixing. We have a few mixed species stands, and there you see if you have one species and you add a second species, then the productivity often increases by 10 or 20%. The same in agriculture. If you add another species, you add another 5%, and that is an asymptotic increase until all ecological niches are filled or something like this, and maybe there is even a decrease if you mix too many species. So what I want to say, and I summarize in my third summary as the time is running, competition, reduction, and facilitation need further research, and that are the basic mechanisms in stands, that they compete on the other hand, on the one hand, on the other hand, there are facilitation effects, that the different species help each other or support each other. So we need to better understand which kind of mixing, which kind of neighborhood causes positive and negative effects. Proportion between human tree size enables insights into tree-tree interactions. So that is the idea that many forest stands enable to be entered, measured, and that the laws, the growth laws we derive from that are also interesting for agriculture, as that is complete in parallel. All the self-thinning effects, the sigmoid growth curves, or the density growth relationships. Knowledge of species-specific behavior is required, as I try to point out, for models, for planning and guidelines. I come to a perspective and to a conclusion. I tried to show
that since the clearings in the medieval ages, there was a separation between urban agriculture and forestry. So we have these typical Tünen rings where there is an urban sector, an agricultural sector, and a forestry sector. And since that time, also the institutions in universities were segregated. They even become sometimes competitors or enemies, the agriculturists, the urban scientists, and the forest scientists. And what I addressed now so far was the diversification within the sector, so within the forestry sector, that if you diversify, you can create more stability, more growth, and more sustainability. And within the agrarian sector, you can do that. But of course, there is not a forest carbon, or an agricultural carbon, or an urban greening carbon, but there is only one carbon. There is not an agricultural health, a forest health, or an urban health. There is only one health. And I think that is, for me, that is a very important perspective that we should somehow try to harness the sector overarching effects of diversification. For example, if you put in never-ending monocultures some humid areas or some open areas, or if you put back into the agricultural land trees, or if you put in the cities tiny forests or the alleys not only from one species, then they all die if a parasite comes, but if you diversify, also in the cities, or some new tendency are urban food gardens. So what I want to stress, and that is my last sentence, that I think it is a great research opportunity and perspective to reconcile the different sectors. And that has a strong effect, can have a strong effect on scientific impact, but also on the well-being of our life. I mean, if we do this diversification sector overarching. De nuevo, mi más sincero agradecimiento por el honor de poder estar aquí hoy, por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, profesor Press. A continuación, hágase por la madrina, doctora Dunia Etura Hernández, la laudatio de la candidata doctora doña Carmen Sarmiento García. Rector magnífico, excelentísimas autoridades, ilustrísimos miembros del claustro universitario, señoras y señores, querida Carmen Sarmiento. Es para mí un inmenso honor, el más importante de mi vida académica, representar hoy a mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y Periodismo y al área de periodismo a la que pertenezco como personal docente e investigador, que han tenido a bien encomendarme la tarea de realizar esta laudatio de la candidata doctora honoris causa, doña Carmen Sarmiento. Este curso, el área de periodismo de la Universidad de Valladolid, cumple 2 décadas como el único centro universitario público de nuestra comunidad que cuenta con un título de periodismo. Durante estos años se han formado en nuestras aulas más de 2.000 profesionales, entre los que me encuentro, que desarrollan su labor profesional diseminadas por las redacciones de los medios de comunicación más importantes de nuestro país. Periodistas que han recibido una formación comprometida con el pensamiento crítico, con la defensa de la democracia y la libertad de los derechos humanos, valores tristemente cuestionados y en peligro últimamente en nuestra sociedad. Valores que representa, como todos ustedes saben, a la doctoranda Carmen Sarmiento y que se han convertido en la seña de identidad de su labor periodística. Valores intrínsecos a su persona que han sido determinantes para que su biografía
se haya visto salpicada en algunos momentos por la censura, las injusticias, numerosos peligros y pasillos, muchos pasillos, 7 años de pasillos. Pero que también han sido definitivos para que muchos periodistas destacados de nuestro país y otros desconocidos por el público afirmen sin dudar que decidieron dedicarse a esta profesión por ella. Es por eso, tal vez, que cuando escucho los versos de la poeta argentina María Elena Walsh, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal, me viene a la mente Carmen Sarmiento. Versos que podemos interpretar de muchos modos, pero que quienes conocen la trayectoria de Carmen saben que encajan como anillo al dedo y que son un eco de las dificultades y desafíos que Carmen Sarmiento ha enfrentado en su camino. No es mi intención realizar un pormenorizado repaso por el currículum de Carmen al estilo académico, porque creo que muchos de ustedes son conocedores del trabajo de esta periodista, cuya obra se ha desarrollado en paralelo a nuestra sociedad democrática. Sin embargo, hay algunas cuestiones taxativas, más allá de la enumeración de méritos, que me gustaría destacar. Para ser justos, estoy convencida que Carmen Sarmiento no hubiera podido desarrollar los programas que creó sin el marco de una televisión pública como Televisión Española. Es verdad que la radiotelevisión pública española posee muchas derivas viciadas desde su nacimiento en un entorno dictatorial. Pero no debemos olvidar que sin una radiotelevisión pública potente, la sociedad está huérfana de pluralismo y libertad. En este contexto dictatorial, en 1973, a los 5 años de comenzar su carrera como periodista, entró a formar parte del equipo inaugural del programa más longevo de la televisión europea, Informe Semanal. Fue la primera de un grupo de mujeres periodistas que marcarían la historia de la televisión en España. Elena Martí, Mercedes Milá, Rosa María Mateo, Sol Alameda, Ana Cristina Navarro o Rosa María Calaf, entre otras. Es en este programa, y antes de que llegaran sus compañeras, donde Carmen Sarmiento pudo comenzar a desarrollar por primera vez su profesión en igualdad de condiciones que sus compañeros varones, decidiendo enfoques y temáticas. Es decir, que es entonces cuando comienza a poder hacer periodismo. Y es desde esta posición desde donde inicia un modo de hacerlo que le acompañará en toda su trayectoria. Un periodismo comprometido con la verdad, la justicia y la equidad. Un periodismo que, como suele decir ella, no le habrá servido para cambiar el mundo, pero sí para moverlo un poquito. Así comenzó a incluir temas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, principalmente con las limitaciones legislativas y sociales que vivían las mujeres españolas en un país aún en dictadura. Entre otros muchos temas, habló de aborto, de divorcio, de las mujeres trabajadoras, de las dobles jornadas, de la brecha salarial, de sexualidad femenina, de control de natalidad y de la necesidad de guarderías para el cuidado de los menores. Introdujo así el feminismo en la televisión en España y contagió a toda la redacción de Informe Semanal de la necesidad de abordar estos temas, mostrando a una sociedad aún no democrática otros mundos posibles. Aún así, y a pesar de poder desarrollar su trabajo como periodista, sufrió el machismo en la empresa, como la mayoría de sus compañeras. Fue subdirectora del programa durante los 5 años en los que lo dirigió Pedro Urquicia, pero nunca se lo reconocieron, ni laboral ni económicamente. A partir de entonces siguió en otros programas como Dossier, pero pronto decidió convertirse en la primera mujer reportera de guerra de Televisión Española. Desde 1984 a 1988 recorre el mundo para filmar su programa Los Marginados, un programa que mostró a una generación de españoles recién entrados en democracia la realidad de un mundo aún no globalizado, desconocido hasta entonces y al que solo se podía acceder a través de la única televisión que existía en nuestro país. Carmen Sarmiento podría haber elegido rodar historias maravillosas de lujo, poder y aventura, historias bonitas que hubieran supuesto también el deleite para el equipo de rodaje, pero también para el espectador. Sin embargo, decidió rodar historias difíciles, cruentas, donde la miseria no era un elemento común a todas ellas. Nos llevó a parajes lejanos, inhóspitos, donde aquellas personas también maravillosas nos contaron su realidad, su vida. No es que Carmen Sarmiento diese voz a los que no la tenían, sí tenían voz, pero les dio un altavoz para que se les escuchara. Nos enseñó cómo morían los niños y adultos en Etiopía durante la época de la hambruna. Nos habló por primera vez de la mutilación genital femenina o de lo que significaba ser pobre en una ciudad como Nueva York.
Lo sorprendente de todo esto es que, a pesar de la dureza del programa, tuvo un éxito importante en la televisión en España, entre la audiencia y entre la crítica nacional e internacional. En 1992, cuando toda Radio Televisión Española estaba preparando programas especiales sobre las Olimpiadas de Barcelona, sobre la Expo de Sevilla o la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, Carmen lo volvió a hacer. Presentó el proyecto Mujeres de América Latina, con el fin de contar la historia del continente a través de sus mujeres. El programa se convirtió en realidad, pero tardó 2 años en ser emitido. Carmen Sarmiento no solo sufrió la censura durante el franquismo. El firme convencimiento en ejercer este tipo de periodismo le valió no pocos disgustos laborales. Además de casos de censura, como hemos adelantado, fue relegada durante más de 7 años a hacer pasillos, un eufemismo utilizado en la casa para decir que no vas a poder trabajar en ningún programa. Sin embargo, y buscando financiación externa, consiguió hacer 2 temporadas de la serie de Los Excluidos. Su consistencia en los planteamientos periodísticos, proporcionando nuevas temáticas, nuevos enfoques, nuevos actores protagonistas a través de sus programas, crónicas y sus escritos, resultó determinante para la inclusión de otras miradas posibles en la sociedad española a través de la televisión en un mundo aún por globalizar. Por todo ello, podemos afirmar que Carmen Sarmiento ha sido, como periodista, aún lo sigue siendo, un modelo de influencia social capaz de proponer alternativas y producir cambios, como ha de ser la universidad. Gracias a todos estos trabajos, Carmen ha recibido más de 30 premios, entre los que se encuentran el Nacional de Derechos Humanos, el Premio Clara Campoamor, el Premio de la Asociación de Periodistas de Cataluña, el Premio Territorios de la Memoria que se le otorgó en esta universidad, o el último, el Premio Francisca de Pedraza, que le otorgó hace pocos meses la Universidad de Alcalá. Su trabajo y su obra han sido estudiadas en diversos trabajos académicos, tesis doctorales, trabajos de máster y trabajos fin de grado, con los que la periodista siempre se muestra generosa y accesible. Como hemos dicho al inicio, Carmen Sarmiento representa el tipo de periodismo que tratamos de enseñar en nuestras aulas, comprometido con la verdad, la justicia y la igualdad, con los marginados y excluidos, un periodismo ético que se sitúa al lado de la ciudadanía para defender sus derechos, particularmente de quienes más lo necesitan. Porque, haciendo nuestras las palabras del Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Al investir hoy con el grado de doctora honoris causa a la periodista doña Carmen Sarmiento, la Universidad de Valladolid se honra con la incorporación a su claustro de doctores a una de las periodistas españolas más relevantes de las 3 últimas décadas del siglo XX, cuya labor ha trascendido fronteras nacionales e internacionales por su ejemplo de integridad. Desde 1964, la Universidad de Valladolid ha investido a 76 personas excepcionales como doctores honoris causa, 8 de ellas mujeres. La Universidad de Valladolid, al recibirla entre sus doctores, adquiere un compromiso con los valores humanos, feministas y éticos que tan cuestionados están últimamente y que ella y su obra encarnan, pero también realiza un acto de justicia, porque pese a que creemos que no puede ser la única motivación, es decisivo que nuestra universidad aproveche este momento para comenzar a revestir una discordancia numérica importante y distinga con igual profusión al otro 50% de la población. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se proceda a la investidura de la señora doña Carmen Sarmiento García con el grado de doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid.
Se va a proceder a la investidura solemne como doctora honoris causa de la señora doña Carmen Sarmiento García. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrada doctora honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestra madrina os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueran vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito a la nueva doctora honoris causa a prestar juramento. Yo, Carmen Sarmiento García, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros. En todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar y aún elevado a cualquier dignidad por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos, y en caso de que fuera requerida, prodigaré a todos ellos con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Muchas gracias. Carmen Sarmiento García, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. En señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro magisterio científico, recibid mi abrazo en nombre del claustro universitario.
La doctora Carmen Sarmiento García tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, excelentísimos e ilustrísimos miembros del claustro universitario, señoras y señores, muchas gracias a mi madrina, la profesora Dunia Tura, impulsora de la idea de investirme doctora honoris causa. Gracias al área de periodismo y a la Facultad de Filosofía y Letras por apoyar e impulsar este reconocimiento. Es para mí una gran distinción y estoy muy agradecida. También a quienes me acompañáis hoy, familiares, amigos, amigas, aunque no pueda mencionar vuestros nombres por falta de tiempo. Hoy nos encontramos en la universidad, cuna y cumbre del saber, el lugar donde se busca la verdad a través de la investigación, la tecnología y la ciencia. El lugar donde se enseña a pensar, a elaborar el propio pensamiento, donde se facilitan las herramientas para vivir en libertad, porque la ignorancia es el peor enemigo de la libertad. Nunca pude imaginar, cuando realicé mis estudios en 1964 en una sencilla escuela de periodismo, que un día sería reconocida con este doctorado honorífico que recibo, repito, sumamente agradecida. Lo acepto en nombre propio y en el de tantas mujeres que han sido ignoradas y olvidadas a lo largo de la historia. Cuando comencé mi trayectoria profesional en 1968, televisión era un mundo dominado por los hombres. Fui la primera mujer en el equipo que formó Informe Semanal. Tuve claro que quería denunciar la injusticia y la opresión que se ejercía sobre las mujeres. Estábamos en plena época franquista y la censura limitaba la comunicación. Me valí del contexto internacional para introducir temas inéditos en España, como el reportaje El aborto en el mundo, de 1973, y el divorcio en Italia, emitido en 1974. Intentaba poner un espejo en el que se mirase nuestra sociedad. El divorcio por fin se aprobó en España en 1981. En 1973, a los 15 días de emitirse Informe Semanal, conseguí programar una encuesta sobre el aborto, práctica por la que te podían llevar a la cárcel en la España de entonces. Casi todas las mujeres entrevistadas se mostraron en contra de esta práctica, pero encontré a una valiente que explicó en 15 segundos que ella estaba a favor del aborto porque las mujeres, especialmente las más pobres, solo debían de tener los hijos que pudieran mantener. Fueron 15 segundos inesperados que produjeron un gran impacto en la sociedad de entonces. Al celebrarse recientemente el 50 aniversario de Informe Semanal, siguen sacando esa encuesta como ejemplo de la resistencia a la censura franquista. En 1976 hice un reportaje sobre el adulterio que fue censurado y no fue emitido hasta 1978, 2 años después. Este reportaje evidenciaba cómo la violencia y el maltrato contra las mujeres se ejerce muchas veces a través de sus hijos. Este fue el caso de María Ángeles Muñoz, cuyo marido quería arrebatarle la hija acusándola de adulterio. Actualmente, cada vez más, vemos cómo algunos hombres ejercen la violencia vicaria contra las mujeres, asesinando a sus hijos para producirles el mayor daño posible. En 1984, hace ya 40 años, en mi serie Los marginados, traté numerosos temas sobre el continente africano, el más herido de los continentes. En muchos reportajes reflejé la dureza de las mujeres africanas, su fuerza. Ellas constituyen el 80% del trabajo rural. Toqué también el tema de la mutilación genital femenina, drama que afectaba y continúa afectando a muchas mujeres de este continente.
Con la globalización y el fenómeno masivo de la migración, este drama también se ha extendido a los países del norte. En 1990, en televisión, muchos propusieron documentales para la celebración, en 1992, del 5º centenario del descubrimiento de América. Eran temas vinculados a la llegada de Colón, a la conquista de Hernán Cortés, pero nuevamente a nadie le importó la problemática de las mujeres y lo que este hecho había supuesto en sus vidas. Propuse contar los países de dicho continente a través exclusivamente de las mujeres. En mi serie Mujeres de América Latina confluyeron mis 3 grandes pasiones: la televisión, el feminismo y la reivindicación de las luchas de las mujeres. De los 35 años que he estado en televisión, 9 de ellos he sido reportera de guerra. Estamos en la actualidad en una situación convulsa y violenta en muchas partes del planeta. Las imágenes en televisión de Gaza, de Ucrania, de la olvidada África, me evocan momentos vividos por mí en años anteriores, en lugares distintos, todos ellos con un denominador común: la guerra, y como consecuencia de ella, la violencia, el dolor y la muerte. Una vez más, en estas situaciones, las mujeres son las grandes perdedoras y se convierten en el botín de guerra, violadas y en muchas ocasiones asesinadas. He tenido siempre el deseo de trabajar y vivir en igualdad con los hombres. Luché por ser corresponsal de guerra en Televisión Española. Cuando le solicité al director de turno que me enviara un conflicto, contestó en tono paternalista: «Pero, ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra?». En su afán de protegerme, me impedía progresar. Si hubiera prevalecido la mentalidad paternalista de aquel directivo, no habría hecho la mitad de mi carrera. Seguí insistiendo y cubrí golpes de Estado en Ghana, en la isla de Granada, en Argentina, el golpe de Estado en Portugal, distintos contragolpes en dicho país, la guerra del Salvador, el Líbano, cuando en la caída de Beirut había francotiradores por todas partes, en Nicaragua, donde sufrí yo misma una emboscada. En Colombia estuve secuestrada por el ejército cuando fui a entrevistar al guerrillero de las FARC, Tiro Fijo. En Guatemala entrevisté a mujeres que habían sido violadas por el ejército, embarazadas a las que les habían extraído los fetos del vientre. En Perú comprobé la violencia de Sendero Luminoso contra el pueblo y las campesinas. Y así rememoro tantos documentales en los que entrevisté a mujeres víctimas de la violencia en la guerra. Recuerdo especialmente la historia de Elena George en Mozambique. Entre los años 1974 y 1975, Mozambique estuvo en guerra contra Portugal, la metrópoli colonial. En 1977 comenzó la guerra civil que duró 16 años entre la Frelimo, de inspiración marxista, y la Renamo, de inspiración derechista. Hubo 1 millón de muertos. 2/3 de los refugiados y desplazados fueron mujeres y niños a su cargo. El impacto de la guerra en la vida de las mujeres fue brutal. Elena George quedó discapacitada, con el cuello totalmente torcido, por el esfuerzo que le obligaron a hacer los militares, que previamente habían matado a su marido de un golpe en la cabeza. Elena me comentó: «Me pusieron un saco de 100 kilos de azúcar sobre la cabeza. Conseguí huir y fui arrastrándome. Me empezaron los dolores de parto y tuve 2 gemelos en la selva. Estaba yo sola y los envolví en la tela de mi falda con la placenta y todo. Creo que escapé de una muerte segura, pero estuve aterrorizada durante mucho tiempo». Cuando recuerdo este episodio cortándose ella misma el cordón umbilical, todavía me conmuevo profundamente. Llegué a odiar las guerras y a quienes las hacían. Decidí dar un giro a mi vida y contar la vida de los más pobres y excluidos, víctimas de una violencia estructural
que también mata. A lo largo de toda mi trayectoria profesional he viajado por muchos países cuando no era fácil acceder a los lugares recónditos de este planeta donde he tenido el privilegio de llegar. Mi trabajo en Televisión Española me ha hecho conocer y conmoverme ante el dolor de mujeres y hombres marginados de países olvidados. He vivido guerras y tragedias. No soy una profesora ni una antropóloga en el sentido estricto de la palabra. Soy una sencilla periodista que ha hecho siempre un trabajo de denuncia social, de lucha por los derechos humanos, y eso me ha puesto en situaciones límite. Desde luego, como ha comentado Dunia Tura, podía haber elegido filmar los paraísos y los rincones más hermosos del planeta, pero decidí desde el comienzo de mi trabajo visibilizar y dar voz a aquellas personas injustamente tratadas en sus sociedades, seres humanos silenciados en tantos lugares de la Tierra. Las mujeres, es obvio que lo diga, han ocupado siempre un lugar especial en mi trabajo, porque detrás de un campesino hay una mujer doblemente explotada y detrás de un negro hay una negra marginada por su condición de mujer y de negra. En todos estos lugares he constatado la importancia de la educación y la cultura, si se quiere ser un pueblo o una persona libre y no doblegada. También en la educación la mujer está marginada. En todo el mundo, las mujeres representan casi 2/3 de los adultos que no saben leer. La educación es el único camino para escapar de la esclavitud. Esto lo saben bien quienes quieren mantener a la mujer en estado de sometimiento. Lo primero que hicieron los talibanes en agosto de 2021 al llegar al poder fue prohibir la educación secundaria para las mujeres. En diciembre de 2022 prohibieron también la educación universitaria. Los talibanes saben bien que la educación es una medida efectiva para fomentar la igualdad social, así como para disminuir la pobreza y la miseria. Los talibanes, como muchos otros que gobiernan en distintas partes del mundo, quieren un pueblo sometido y una población femenina ignorante. Recuerdo el documental realizado en República Dominicana, a donde fui en 2 ocasiones. Entre un viaje y otro habían sufrido el huracán George en 1998 y nos encontramos con mujeres que de la nada habían pasado a la organización. Habían descubierto la importancia de estar unidas, organizadas, ayudándose unas a otras en el acceso a la educación, en el apoyo económico, a través de los microcréditos, esas pequeñas ayudas que favorecen la independencia. Uno de los principales trabajos con las mujeres era el de la educación y fue muy bonito y sorprendente ver cómo cuando iban aprendiendo, unas se convertían en profesoras de otras. Ellas eran conscientes de que iban avanzando y que el mayor grado de instrucción suponía mayor capacidad de análisis y participación política. Viajar es una manera de adquirir conocimiento. Yo así lo he experimentado y gran parte de mi formación se lo debo a mis viajes y a la vida compartida con tantos y tantos pueblos. He vivido el dramático destino de filmar la muerte en directo de los campesinos etíopes que en el momento álgido de las hambrunas en 1982 llegaban descalzos, con los pies ensangrentados, un harapo sobre el cuerpo y caían exhaustos ante las tiendas de la Cruz Roja. Recibo este doctorado agradecida, como reconocimiento a toda una vida recorriendo el mundo, denunciando que en nuestro planeta hay 480 millones de mujeres analfabetas a las que se les ha negado la posibilidad de acceso a la cultura. Afortunadamente, cada vez en más rincones del mundo, las mujeres hacemos saber que sin la participación de las mujeres no puede haber derechos humanos. Y estos derechos humanos no están siendo respetados en tanto en cuanto hay 120 millones de mujeres
que han sufrido mutilaciones sexuales, es decir, la destrucción de una parte de su cuerpo. También sabemos que en la India hay 60 millones menos de mujeres de las que debería haber si no hubieran sido eliminadas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Qué duda cabe? Cuando las mujeres tengan en todo el mundo acceso real a la educación, la cultura y la información, se darán cuenta de que el patriarcado nos ha engañado durante siglos. Muchas veces nos han sometido mediante la violencia y otras mediante las frases bellas y los eufemismos. A veces se ha ensalzado la maternidad cuando lo que se deseaba era la disponibilidad de nuestros cuerpos. Un pensador como Mao Zedong dijo algo tan poético como que las mujeres sostenemos la mitad del cielo. Pues bien, en este tercer milenio las mujeres queremos no solo algo tan etéreo como la mitad del cielo, sino que queremos también la mitad del poder económico y político para que el patriarcado deje de explotarnos. Queremos tener acceso a la educación, a la cultura, a los órganos de poder y de decisión, para que así las mujeres dejemos de ser el sur de los hombres, el sur del mundo, el sur de todos los nortes posibles. Muchas gracias. Queridos rectores Fernando Tejerina y Evaristo Abril, defensora de la comunidad universitaria, delegado del Gobierno en Castilla y León, autoridades académicas, claustrales, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Querida Carmen, querido Hans, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los presentes por acompañarnos en este acto de solemne investidura como doctores honoris causa por la Universidad de Valladolid de don Hans Press y doña Carmen Sarmiento. Hoy nuestra comunidad universitaria se viste de gala, como en las grandes ocasiones, y lo hace además por partida doble. En este histórico Paraninfo, espacio emblemático de una universidad 8 veces centenaria y que reservamos para las ceremonias más significativas, nos reunimos para celebrar y dar la bienvenida a 2 personas sobresalientes, a 2 profesionales reconocidos en sus respectivos campos del conocimiento. Ambos nos honran al haber aceptado pasar a formar parte del elenco de ilustres doctores honoris causa con que nuestra alma mater continúa proyectándose de manera tan enriquecedora. Así, es un honor para mí acoger en el claustro de la Universidad de Valladolid al profesor Hans Press, catedrático emérito de Ciencia de la Producción Forestal en la Universidad Técnica de Múnich, posesionario de una dilatada y fecunda trayectoria académica en los ámbitos de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento dentro del campo de estudio de la ciencia forestal. Lo es también por cuanto le acompaña como padrino en este solemne acto el profesor Felipe Bravo Oviedo, catedrático de Universidad de Producción Vegetal de esta casa
y excelente compañero de todos nosotros. El mismo honor me provoca la incorporación a nuestro claustro de la insigne periodista Carmen Sarmiento García, pionera en su modo de ejercer el periodismo, desde una concepción del mismo sumamente comprometida con los valores del feminismo, creando escuela en actitudes y modos de enfrentar el relato documentado de todo cuanto pasa a nuestro alrededor, como se refleja en nuestra misma universidad. De todo punto pertinente es el reconocerlo en un momento en el que nos encontramos celebrando la efeméride de los primeros 20 años de estudios de periodismo en la Universidad de Valladolid. Felicidades a la Facultad de Filosofía y Letras, felicidades a todos los profesores e investigadores del ámbito del periodismo. Gracias, querida Dunia Tura Hernández, profesora titular de periodismo, por este madrinado. Gracias, querida Tura. A nadie se le oculta que el doctor Hans Press es un excepcional universitario. Solemos reconocer con este calificativo a las personas que acreditan la excelencia en las tres dimensiones de la actividad universitaria: la calidad de su magisterio, la relevancia de su producción científica y el compromiso con la transmisión de ese conocimiento a la sociedad. El profesor Hans Press atesora esas cualidades de manera muy significada por su dilatado bagaje académico en parcelas de tanto interés como las del crecimiento y la producción vegetal, la biometría o la modelización forestal. Es destacable su capacidad para la transposición de ese vasto conocimiento y del saber teórico adquirido al campo de la experimentación aplicada y de la gestión ambiental. Ha sido, entre otros ítems ya subrayados con anterioridad, director de la Red de Parcelas Permanentes y Experimentos de Investigación Forestal del Estado de Baviera, o responsable de la empresa de bosques del municipio de Traunstein. Actualmente, en su condición de profesor emérito, disfruta con sus tareas de mentor de jóvenes investigadores o de representación de la ciencia en el seno de la Universidad Tecnológica de Múnich. Por otra parte, el profesor Hans Press ha mantenido una estrecha vinculación con nuestra universidad desde hace más de 10 años, a través de colaboraciones científicas con el Instituto de Gestión Forestal Sostenible, IUFOR. Entre los años 2021 y 2023 ha sido, además, profesor visitante en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid y sigue manteniendo proyectos activos con los investigadores de dicho instituto. Sea como fuere, no me corresponde a mí glosar la extensa trayectoria del doctor Press. Esa labor se ha hecho con mejor criterio por parte del padrino, el doctor Bravo Oviedo, al cual debemos agradecer y felicitar por su afectuosa, cercana y entrañable laudatio. Un eminente currículum vitae, el que se desprende de su intervención, que viene avalado igualmente por el cuidado y expresivo contenido de las propuestas que, siguiendo los cauces y trámites establecidos en nuestras normas de funcionamiento, fueron elevadas al Consejo de Gobierno desde la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia a propuesta inicial del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible, y que se materializó en el acuerdo leído anteriormente por la Secretaria General por el que se concede el título de doctor honoris causa al profesor Hans Press. Lo mismo me ocurre en el caso de nuestra nueva doctora, Carmen Sarmiento García. La glosa de una extraordinaria trayectoria profesional como periodista, reportera, corresponsal y escritora, contenida del mismo modo sentida laudatio con la que la doctora Tura Hernández nos ha regalado un hermoso acercamiento, recorrido y repaso a toda una vida de dedicación a lo que podríamos denominar como periodismo activo y decididamente practicante y comprometido. Me hace difícil el añadir algo significativo a lo que a todas luces se me antoja como un currículum profesional formidable. Trabajar por los marginados, los desheredados, en especial por las mujeres excluidas, luchar porque las mujeres dejen de ser el sur de los hombres, el sur del mundo, el sur de todos los nortes posibles, como ya se ha enfatizado hoy aquí, ha sido su modus vivendi. Una mujer, una profesional del periodismo que ha roto moldes
Y esta trayectoria tan excelsa es la que ha conducido al acuerdo de Consejo de Gobierno, también leído cuando ha correspondido por nuestra secretaria general, para la concesión del título de doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, que hizo suya la motivación iniciada desde el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea de América y Periodismo. He de felicitar a todas las personas implicadas en promover la candidatura de Carmen Sarmiento para recibir la distinción de doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid. Se me antoja difícil imaginar una elección mejor que se alinee con los valores que representa nuestra universidad, desde el ámbito del periodismo. Una universidad pública que abandera el rigor intelectual, el compromiso social, la inclusividad, la igualdad sin ningún tipo de reserva, la preocupación por los más desfavorecidos. Esos mismos valores reconocemos en la personalidad y en la trayectoria de esta periodista militante de las más nobles causas. Por ello, nuestra universidad se congratula y dignifica recibiendo en su seno a la nueva doctora. Constituyen estas, por tanto, las dos últimas incorporaciones a la ya extensa y prestigiosa orla de doctores honoris causa con que cuenta la Universidad de Valladolid. El más alto tributo y reconocimiento del alma mater vallisoletana a aquellas personalidades que, como son los casos del doctor Hans Press y de la doctora Carmen Sarmiento, contribuyen a fortalecer el árbol del conocimiento que es símbolo de nuestra institución, tal como se representa en nuestro escudo. En esencia, actos como el de hoy no solo engrandecen nuestra universidad, sino que también perpetúan el proceso de enriquecimiento del conocimiento al que debemos aspirar constantemente, encarnando el legado del saber y la excelencia. Además, y no menos relevante, las ilustres personalidades que hoy acogemos en nuestro claustro son el mejor ejemplo que podemos mostrar a nuestros estudiantes, como referencias que les estimulen para comprometerse con el avance de la ciencia y del conocimiento, así como a tomar conciencia de los esfuerzos, sacrificios y responsabilidades que llevan aparejados el compromiso social y ciudadano, lo que les erigirá, en todo caso, en garantes del desarrollo y del liderazgo futuro de nuestra sociedad. Este legado de magisterio y servicio público, arraigado en una universidad con una historia rica y profunda, se renueva hoy y alcanza su máxima expresión en este acto. Del mismo modo, acontecimientos como este nos sirven como inmejorable oportunidad para entretejer los lazos que nos unan a la prestigiosa Universidad Tecnológica de Múnich. A buen seguro, doctor Press estará de acuerdo conmigo en que de este vínculo pueden surgir nuevas y fructíferas relaciones de intercambio, colaboraciones y sinergias compartidas entre nuestros estudiantes, profesores e investigadores, enriqueciéndonos mutuamente en nuestros planos docente y de investigación. Usted mismo ha practicado con este ejemplo como profesor visitante en la Universidad de Valladolid y por ello le estamos muy agradecidos. Vielen Dank, profesor Press. Escuchando la lección de Carmen Sarmiento García, nos damos cuenta de que la universidad debe ser más que un templo del saber. El sentimiento y la determinación, unido al esfuerzo y a la perseverancia en el trabajo bien hecho, son actitudes y valores que debemos transmitir. Como nos recuerda Luis Mateo Díez, nuestro flamante Premio Cervantes, ante el trastorno universal hay que refugiarse, buscar amparo en las convicciones. Gracias, Carmen, por recordarnos cuál debe ser nuestro papel en una muestra de cómo debemos seguir entretejiendo los lazos que nos unen con nuestra sociedad, encontrando refugio en nuestras convicciones. Concluyo. En esta solemne ceremonia ratificamos la inestimable aportación de los doctores Hans Press y Carmen Sarmiento a los 8 siglos de existencia de la Universidad de Valladolid. Para mí, como rector, constituye una enorme satisfacción cumplir con el gratísimo honor de expresar el reconocimiento de nuestra alma mater a estas dos sobresalientes trayectorias de disfrute académico y profesional, ahora
ya compartidas para siempre con todos nosotros. Enhorabuena y bienvenidos, bienvenida. Aquí, donde la sabiduría edificó su casa, siempre tendréis la vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias al coro universitario que siempre nos acompaña en estos actos solemnes. Muchas gracias. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.